Corintios, capítulo 4. La segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Capítulo 4. Y vamos a leer el verso 13. Ya comenzamos a grabar. Abrir nuestras Biblias y buscar el pasaje. Prepararnos con una hoja y allí mismo en esa segunda carta, capítulo 5, verso 7, dice: porque vivimos por la fe, no por la vista. Regresemos al texto anterior, ahora en varias versiones. Así es como comenzamos a explorar por las frases o la traducción traída a nuestro castellano. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Ya leímos esa versión. Vamos a otra versión. La Biblia dice: yo confié en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y os anunciamos la buena noticia. Vamos a prestar atención a las versiones que expresan, que literalmente presentan a la palabra espíritu. A esas versiones les vamos a prestar atención. Vamos a buscarlas. Otra versión. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Preste la atención a esa versión. Teniendo el mismo espíritu de fe. Vamos a estudiar, vamos a desglosar el texto, el pasaje bíblico. Aquí la palabra espíritu tiene que ver con nosotros. Nuestro espíritu. Nuestro espíritu, fe. Nuestro espíritu ardientemente desea a persona espiritual. Noten la frase que es la expresión gracias a Dios que la palabra se halla en nuestro espíritu. La electricidad no se la lleva. Vean ustedes, la frase espíritu de fe no dice alma de fe, tampoco dice cuerpo humano físico de fe, porque la fe es para el espíritu. De allí que la frase es clara y es precisa y se trata de una persona, nosotros, espíritu. Nuestro espíritu es el buscador de la palabra de fe. Nuestro espíritu sabe que la fe puede venir a él. Y nuestro espíritu ya leyó en el texto bíblico, en la carta a los Romanos 10:17, que la fe viene en la palabra ungida, la palabra
del Cristo, del Santo, del Espíritu de Cristo que procede de la boca de Dios. Entonces, vamos a estructurar el texto de la segunda carta a los Corintios capítulo 4, verso 13. Como primer punto es tu espíritu y la fe, o mi espíritu y la fe. Identificamos claramente que nuestro espíritu desea, anhela y es procurador o procuradora de la fe, porque es el espíritu de fe. No es alma de fe, tampoco es cuerpo físico de fe, porque la fe es para el espíritu. El segundo aspecto es tu espíritu y la escritura, el texto sagrado. En ese pasaje es presentada la escritura, que es la palabra viviente en la forma escrita. Dice allí, conforme a lo que está escrito. Entonces, el segundo aspecto es tu espíritu y la escritura sagrada. Vamos a adentrarnos en todo cuanto es para nuestro espíritu. El tercer aspecto es tu espíritu y tu mente. Porque el texto me indica que hay una parte en mí que es mi intelecto, mi mente, donde están mis pensamientos, y es en el alma, es en esa parte de mí que yo me pongo de acuerdo, poniéndome de acuerdo con lo que está escrito. Entonces, el cuarto aspecto es tu espíritu y tu boca. Tu espíritu y tu boca. Vamos a mirar la mención dentro de este texto del verso 13 que nuestro espíritu se relaciona con la fe de Dios, con la escritura, con nuestra mente, que está en funciones específicas, y con nuestra boca, que es para hablar. Ahora, de esas cuatro cosas, nuestro espíritu busca la fe, ser de fe. Miren esto, es muy interesante. El apóstol Pablo le está enseñando el tesoro a los corintios. En el contexto, en los versos de arriba, dice en el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Allí estamos figurados como vasos de barro, que es la figura de nuestra humanidad tan frágil. Pero el tesoro no es de barro, está en el contenedor de barro, pero no es de barro. ¿Cómo es que lo más valioso puede estar en lo menos valioso? O sea, el contenido en el contenedor. Entonces, allí se nos dice que este tesoro lo tenemos en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios, quien nos lo dio, y no de nosotros. Primero, dice el texto en el verso 13, en la versión esta, el verso 13, vamos a ir para allá. Pero en ese mismo espíritu, dame otra versión que diga, teniendo el mismo espíritu, el verso 13. Otra versión del verso 13, teniendo el mismo espíritu. ¿Saben por qué dice teniendo? Es hablar
de que Pablo lo tiene, y Pablo cita a David en los Salmos, dice que David lo tuvo, y Pablo involucra a todos los que creen en la Escritura, ustedes lo tienen. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que nuestro espíritu quiere tener. Eso es lo que nuestro espíritu quiere vivir. Nuestro espíritu quiere el tesoro. Vean. Y el texto en el verso 7 dice que ese tesoro es excelente, es del poder de Dios, es de Dios y que tenemos este tesoro. Nuestro espíritu entonces va a vivir la fe. Entonces nuestro espíritu comienza a investigar, comienza a explorar. Y recuerden esto, no es alma de fe, que es la cabeza, no es cuerpo físico de fe, no, solo es espíritu de fe. Es por ello que podemos traer bastantes cosas a nivel del entendimiento humano, del razonamiento, del intelecto, de la mente humana, tantas cosas que le podemos llamar investigaciones, deducciones, conclusiones, elaboraciones, conocimientos, y nada de eso es de fe, porque la fe no es para el alma, es para el espíritu. Entonces tenemos que investigar esa relación espíritu mío y la fe que viene, fe de Dios, fe que proviene de la palabra ungida, que yo estoy buscando. Realmente lo estoy buscando con mi espíritu. ¿Ven? Tú debes diferenciar 3 estados acerca de ti mismo. Cuando tu desesperación está en tu físico. Por ejemplo, un zancudo te picó, algo te picó, la ronchita. Hay otro estado que es en tu mente, los pensamientos. Pero hay otro estado que es en tu espíritu. Cuando tu espíritu no es de fe, cuando la fe no está en ti, no está el tesoro. No está verdaderamente lo que en realidad es el llamado tesoro. Entonces, nuestro espíritu quiere en una forma ardiente, quiere y anhela la fe. Entonces, viene el siguiente punto, el siguiente aspecto, y lo revela el verso 13. Dice en esta versión, conforme a lo que está escrito. Es la única forma que allí se indica para que sea nuestra base, nuestro lugar de fundamento. Es la única forma, la forma escrita. Y le están llamando a lo escrito, a la palabra, al texto bíblico. Vean lo siguiente, sombrea escrito. En otra versión puede decir conforme a la escritura, y se cita la escritura. Entonces, en tu mano, tú tienes un libro físico, un objeto, un material impreso. Se refieren a ese documento. Puede ser que lo tengas en tu celular en forma digital. A ese documento se refiere el texto que es la escritura. Entonces, nuestro espíritu está oyendo la palabra y acaba de entender que tiene que ir a la escritura. Tú tienes que ir a la escritura. Tu relación con este objeto material, el libro. Pero ¿cómo es que mi espíritu va a ir a la escritura? A través de tu entendimiento, de tu mente.
El texto me da el cómo, me expresa cómo lo hizo David, cómo lo hizo Pablo el autor y cómo lo debo de hacer yo conforme a ellos, conforme ellos son los ejemplos. El apóstol Pablo aprendió de David, el rey. El apóstol Pablo enseñó a los creyentes, a los hermanos, y somos nosotros los discípulos mediante la palabra del Señor. Dice el texto que con mi mente yo voy a leer la escritura, porque es palabra escrita. La escritura. Hago este ejercicio, comienzo a leer. Voy a hacer el ejercicio de leer, citando o leyendo en voz alta el capítulo 5, verso 7. Porque vivimos por la fe. ¿Dónde o qué es quien vive? Mi espíritu. Mi espíritu vive por la fe. Mi espíritu no vive por la vista. No por la vista. Entonces mi espíritu está encontrando el texto, está absorbiendo la palabra, tiene que usar sus facultades de leer, de su vista, que lee, y entra en el siguiente proceso. Una vez que encontró la fuente, que es la escritura, ahora mi espíritu es él y la mente. ¿Qué hace la mente? Hace una cosa maravillosa. La mente lo que hace es ponerse de acuerdo, procesar la palabra, entender la palabra, retener la palabra, fijar la atención en el texto, comenzar a meditar en la palabra. Tu espíritu y tu mente. Dice el texto, creí. Creer está asociado con hablar. Yo lo expreso con estas palabras. El verbo creer es un verbo que habla. También el verbo creer es un verbo que piensa. Entonces, creer es una habilidad que nace en las palabras que entran. Fíjense bien cómo se lo estoy explicando. Creer es una habilidad que nace en las palabras que entran a mí. Ahora, creer es tan valioso y tan importante que habilita o desata la actividad intelectual. Y aquí es donde el Espíritu dice, espérate, mente, espérate. Voy a sujetarte y voy a demandar de ti esto. Mi creer estará basado en lo que está escrito. Y esa es la parte tuya de tu espíritu donde te encuadras bien. Cuando nuestro creer divaga, cuando nuestro creer es fluctuante, cuando nuestro creer es vago, ¿sabes qué significa eso? Que nuestro creer no está sujeto a la escritura. Nuestro espíritu es lo que lleva a nuestro creer a que esté de acuerdo. No te salgas de lo que está escrito. Es nuestro espíritu lo que le da la orden a nuestro entendimiento para que piense conforme a lo que está escrito. Porque nuestro creer tiene tres funciones principales: pensar, creer y hablar. Pensar, creer y hablar. El texto me dice que primero me pongo de acuerdo, estoy creyendo y comienzo a hablar. Hablar es
lo que manifiesta mi creer. Mi creer es audible. ¿Cómo? Hablando. Diga conmigo, mi creer es audible. Diga, ¿cómo? Hablando. Exactamente, ahí está el principio. ¿Cuándo habíamos tratado nuestro espíritu así, bajo esta regla de la palabra? ¿Cuándo estaba bajo la disciplina espiritual nuestro espíritu? Traíamos por un lado el cuerpo y su boca. Bla, 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 bla. Traíamos por otro lado la mente y sus pensamientos. Pum, pum, pa, 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 pa. Y traíamos por otro lado nuestro espíritu, tratando de agarrar por un lado la mente y por otro lado el cuerpo y tratando de hacer un balance. Y todo eso eres tú, es tu persona, porque ese es tu diseño. Tú eres espíritu que posee alma en un cuerpo. Entonces nuestro espíritu dice, yo necesito fe, requiero fe, que alguien me explique, métanme a un lugar, llévenme con un ministro de fe. Quiero estar rodeado de fe. ¿Dónde está la vida de fe? ¿Dónde está la palabra de fe? ¿Dónde se predica la palabra de fe? ¿Quiénes son de fe? ¿Cómo identifico la fe en la vida de alguien? Porque es precisamente tal como dice el texto, espíritu de fe. No hay cosa como alma de fe ni cuerpo humano físico de fe. Solamente hay espíritu de fe. Entonces, el espíritu es el buscador de la fe. ¿Ven esa parte? Estamos en un solo texto tan profundo como la fe, tan ancho como la fe, tan sólido como la fe, y requerimos trabajar bajo la unción del Espíritu de Dios, porque Él es el revelador, Él es el que nos muestra. Y el Señor dice, yo te uso como maestro de mi palabra, y yo te uso para traer el alimento e impartir la enseñanza. Y es lo que estamos trabajando. Entonces, cuando tu espíritu entra en contacto con la escritura, activa la mente. ¿Por qué? Porque tu mente es como el gerente que hace tres cosas. Leer, que es la actividad de las facultades. Sé leer en voz alta. Entiendo la letra. Y luego dice, comienzo a creer. Creer está relacionado con pensar. Estoy meditando. Creer es sí y solo sí creer. Anoten bien esto. Creer es sí y solo sí estar creyendo si estoy entendiendo. Porque si no estoy entendiendo, no puedo creer. Fíjense bien, esa parte es muy interesante. Hay quienes oyen, pero todavía no pudieron entender por alguna causa. ¿Qué requerimos? Seguir oyendo, seguir oyendo. Tenemos que ponernos bajo ese flujo de la palabra o esa cascada de la palabra que viene a nosotros. Es por ello que el discípulo Felipe, cuando estaba junto al etíope eunuco, el tesorero de la reina de Candace, en el carro, cuando éste venía de regreso de adorar, había ido a Jerusalén, Felipe vio que el etíope estaba leyendo el rollo del libro del profeta Isaías. Por ello,
no es poner a la gente a leer. Déjenlo solo que lea. Enciérrate a leer en tu casa. No, es sentarnos con ellos como lo hizo Felipe y decirle, y Felipe le hizo esta pregunta, ¿entiendes lo que lees? Porque si no entiendo, no estoy creyendo. Entonces, Pablo descubrió el principio de fe que es para el espíritu y lo vio en David. Todo el libro de los Salmos es fe, la fe de David. Ahí está el alma, ahí está el entendimiento de David. David entendió todo lo que escribió. Es grande esto. Pablo dijo, citó a David y dijo, nosotros también hablamos. Ven, ahí viene el mismo espíritu de fe, porque es la misma fe en cada espíritu, que es nuestro espíritu. Esto es profundo. Requerimos estar escuchándolo una y otra vez. Entonces, vamos a repasar. En este texto hay 4 aspectos que están relacionados directamente contigo y es tu espíritu. Primero, tu espíritu y la fe. ¿Por qué dice el texto espíritu de fe? ¿Por qué no es mejor que diga cuerpo físico humano de fe o alma de fe? Porque no hay tal cosa. Solamente es fe para el espíritu, no para el alma, no para el cuerpo, porque es para el espíritu. El segundo aspecto es tu espíritu y la escritura, porque dice el texto conforme a la escritura. Pero la escritura es un libro, sí, es el testimonio escrito. ¿Tienes ese libro? ¿Lo posees? O sea, ¿es un inseparable tuyo? Si tú retiras ese libro, la Biblia, de ti, el proceso se interrumpe. ¿Cuál proceso, pastor? El proceso espiritual de la fe. Y el afectado es tu espíritu. Vamos a pensar, vamos a creer, vamos a hablar conforme a qué. Y muchos seres humanos conectan su pensar, su creer y su hablar conforme a lo que sienten y lo que piensan. Eso es incorrecto. El texto dice conforme a lo que está, pero por ahí anda. El objeto, el libro, sabe, está empolvado, está nuevo, sí lo tengo, pero no lo he abierto. ¡Qué barbaridad! Pastor, ¿y las iglesias para qué son? Es el lugar donde se abre ese libro. No, pero yo lo quiero ver en películas. No, tiene que ser expositivo. La palabra de ese libro tiene que venir a usted en forma hablada. Y en eso no hemos invertido el suficiente tiempo para que sea un proceso excelente. Entonces, el texto me presenta el aspecto entre mi espíritu y la escritura. Entonces, el espíritu tuyo ya entendió, tiene que ser conforme a lo que está escrito. Lo escrito está en un libro. El libro lo puedo leer. Entonces, cuando leo el libro, como el apóstol Pablo leyó a David en los Salmos, sucede una actividad que es a nivel interior y es a nivel de nuestras facultades. Se llama tu espíritu y tu mente. Dice el texto, conforme
a lo que está escrito. Es decir, la forma escrita es más allá de los jeroglíficos o de las letras. Es el mensaje, es el espíritu del mensaje que viene a mí. Eso llega a mi entendimiento y comienzo a entender. ¿Saben por qué? Porque mi espíritu quiere usar mi boca y a la boca hay que darle palabras. Ah, qué tremendo es eso. Todo eso lo sabe tu espíritu, pero hay que comprender esto con la escritura abierta. Esto no lo comprendería frente a un espejo. ¿Qué me voy a ver frente al espejo? Mi cuerpo. Yo no quiero ver mi cuerpo, yo quiero verme espiritualmente. Entonces, ahora estoy trabajando con mi espíritu y mi entendimiento. Ya entendí que lo que está escrito lo puedo pensar, lo puedo entender, lo puedo creer y lo puedo hablar. ¿Lo están haciendo? ¿O eres una persona que dice, traigo muchas cosas en la cabeza, pastor? Bueno, tu espíritu quiere usar tu boca, pero quiere darle las palabras que está entendiendo. Entonces, cuidado allí porque hay una interferencia entre tu mente y tu espíritu. Y es cuando la escritura dice, lleva tu mente a ponerse de acuerdo, fíjala, encuádrala conforme a lo que está escrito. Y saben una cosa, mucho de lo que hablamos le damos categoría de fe solo porque lo hablamos. El hablar por hablar no tiene la categoría de fe. Tiene la categoría de fe cuando habla el espíritu, porque solo hay espíritu de fe. Y el espíritu es el que le va a dar las palabras a la boca. La boca está en el cuerpo, pero las palabras pasan por el entendimiento. Cuando las palabras pasan por el entendimiento es porque son palabras que las estoy creyendo, las estoy pensando y las quiero decir. Esa es la lección. Mi espíritu entiende el texto. Mi espíritu domina. Mi espíritu sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque para él la fe es vida. Por eso el capítulo 5, verso 7, ahí está la presentación. ¿Qué hace la persona? Decir, vivo por la fe, no por vista. Vivo, ese es el verbo que más nos interesa, vivir, vivir, vivir por la fe. Entonces, el grito nuestro es, enséñenme a vivir por la fe. Enséñame a vivir por la fe. Entonces, este libro, la escritura, es para mi espíritu. Regresamos al capítulo 4, verso 13. Entonces, cuando tu espíritu dice, estoy creyendo, vamos a un ejercicio. ¿Para qué cosas que pudieras tú escribirlas, una, dos o tres de ellas, tú estás claro en que son cosas que estás creyendo, creyendo? ¿Sabes? Porque creer es una actividad, es una acción. Y dijimos que creer es un verbo que habla, porque creer
Leer te da las palabras. ¿Ven? De lo que es letra a lo que es espíritu, te tiene que pasar por creer. Entonces, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, en las palabras está la voz de mi creer. En las palabras está la vida de mi espíritu. ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué cosas estoy creyendo? Y miren, ese verbo, estudiémoslo juntos. ¿Saben por qué? Porque tenemos que estar continuamente revisando qué estamos creyendo. Porque agarramos de aquí, de allá, lo mezclamos con algo que ya traía, me gustó lo que fulano dijo, lo entendí al vapor y creo que me gustaría probar. Nuestro creer debe estar conforme a lo que está escrito. La cabeza es para pensar. No hay nada escrito allí. Lo escrito está en una hoja. La cabeza es para creer, en el sentido de procesar lo que estoy leyendo para entenderlo. Pero lo escrito está en una hoja. ¿Ve? Es por ello que cuando uno siente, y lo digo entre comillas, que uno trae la Biblia en la cabeza, es una de las cosas o estados más vulnerables. Pero nos sentimos seguros porque traemos la Biblia en la cabeza. La Biblia en el espíritu se llama fe. No hay fe en la cabeza. Por ello, para usar lenguaje del espíritu se pone la frase espíritu de fe. No hay espíritu de Biblia, no hay espíritu de letra, hay espíritu de fe. No hay espíritu, no hay fe del alma, no hay fe del alma, no hay fe física, humana, corporal. Hay fe del espíritu, hay espíritu de fe, son términos intercambiables. En esa parte. Eso puede alertarnos y decir, pastor, ya entendí. ¿Qué entendió? Que no he estado viviendo por la fe. ¿Cómo? Sí. Pero puede vivir por la fe. Lo único que vive por la fe es el espíritu. La vista no puede vivir por la fe. La vista no puede vivir por la fe, porque la fe no es para la vista. Para todos aquellos que quieren ver, a ver qué veo aquí, a ver qué se siente aquí. ¿Saben una cosa? Yo no estoy sintiendo nada delante de ustedes. Eso no tiene nada que ver con mi espíritu. ¿Ven? No estoy sintiendo nada, ni temblorina, ni nada. Pero ¿saben una cosa? Mi espíritu es de fe. Esa es una realidad que la puedo entender, creer y decir. Y el último aspecto es cuando tu espíritu usa tu boca. Y es lo que con arrojo el apóstol Pablo dijo, también hablamos. Ese es un grito de guerra, diciéndole a los corintios, ¡hablen! No, es que guardemos un minuto de silencio. ¿Cómo? El espíritu de fe no es espíritu de silencio.
espíritu de estar callado, es fe. ¿Ven? Cuando el espíritu de fe descubre la letra, descubre el mensaje y lo quiere, porque quiere fe, espíritu de fe. Y entonces comienza a activar sus facultades. Tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer, tienes que hablar, tienes que entender la palabra, tienes que creer. Ahí está, todo eso está en ti, ¿eh? Y el espíritu de fe siempre está rectificando, rectificando, rectificando. ¿Qué es rectificar? Que todo sea recto y correcto. ¿Qué es lo correcto? Conforme a la escritura, sea mi creer, sea mi pensar, sea mi hablar, sea mi entender. Oiga, pastor, pues yo lo entendí así. Bueno, vamos a lo siguiente. Encuéntreme un texto bíblico, o 3 o 5, donde usted me diga que su entendimiento nace en esos textos bíblicos. Demuéstremelo. No, pues no he leído la Biblia. Estamos peor. Entonces, es por ello que el texto me dice, tu espíritu es un buscador de fe. Porque hay espíritu de fe. No hay espíritu, no hay fe de la cabeza o fe del cuerpo físico humano. No hay tal cosa. Tu espíritu procura fe porque para él es la palabra. La palabra. Cuando tu espíritu vive por la fe, posee la vida de la palabra. Directamente está oyendo, creyendo, está atento a la palabra procedente de la boca de Dios. Entonces dice el texto, nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. También creemos, también hablamos. Entonces, vamos a ver. Creo que es un asunto o un orden sencillo entender esos dos verbos, el verbo creer y el verbo hablar. Creer es cuando me preguntan, ¿entiendes lo que lees? Y entonces yo le digo sí, y entonces asegundo diciendo quiero hacerlo. Después de la explicación y la exposición del texto que Felipe le dio al etíope eunuco, el etíope le dijo, ahí están las aguas, quiero ser bautizado. ¿Por qué nace el querer? Ahí está la clave. El querer nace por el creer. Oiga, ¿usted ya se bautizó? No, se bautizó el bautismo del creyente cuando un creyente bautiza en las aguas a otro creyente. ¿Y por qué no? No, pues es que ya no hay margen para decir por qué no. Toda acción del Espíritu es inmediata. Nada de que dentro de 6 meses, nada de que lo voy a pensar. Toda acción del Espíritu de fe corresponde inmediatamente. Quiere. El Espíritu quiere. Creer es para el Espíritu un mandato de acción. Es un mandato. Quiero bautizarme. Es por ello que cuando entendemos la doctrina, la enseñanza, el pensamiento de la Escritura por medio de los apóstoles en la iglesia judía de Jerusalén, en el libro de los Hechos, ellos nos exponen no solo las multitudes que estaban creyendo,
sino que el querer era algo tan contundente. Y hoy cuando nuestro querer lo manipulamos, otro creyente te puede decir, ¿sabes qué? Tú no eres creyente porque los creyentes quieren. ¿Qué quieren? Congregarse. Si usted escucha a un bautista que son muy serios en la doctrina, al menos en la doctrina de la salvación, ellos son tan finos en esa área que si usted no es un hermano perseverante en asistir a la iglesia, usted para ellos no es salvo. Porque son muy serios en eso. ¿Saben por qué? Porque la fe quiere. La fe quiere. Ese es el creer. El creer no es el sentir. El creer no es el, ¿sabes qué? Gracias por quitarme unas pajas. Me voy contento. Y a eso vine nomás a entrar por salir. Y si se me ofrece, luego vengo. Eso no es lo que tu espíritu quiere. Tu espíritu quiere la vida de fe, quiere permanecer. ¿Ven? Entonces, mi pensar es para leer, creer y ponerme de acuerdo o fijar mi pensamiento en la palabra escrita. El espíritu de fe es para entender la combinación de espíritu mío y fe de mi espíritu. Lo entendemos en la palabra movimiento. Dice Génesis 1:2, y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Hovering, o sea, es un movimiento tipo lo que hace un helicóptero cuando está encima de la superficie en el aire. Entonces, movimiento, diga conmigo, movimiento. ¿Dónde ocurre el movimiento? En todo tu ser. Hay un movimiento en tu boca. Cuando salen las palabras, hay un movimiento en tu mente cuando entiendes lo que lees. Y la fe misma en tu espíritu es tu movimiento. Por eso el apóstol Pablo nos expresó en el 5:7, vamos al 5:7 y te lo voy a parafrasear en uso de la palabra movimiento. Vamos al 5:7. Vean esto, porque el movimiento de la fe es el verdadero, no es verdadero el movimiento de la vista. ¿Lo captaste? ¿Por qué es mejor la fe que la vista? En términos de movimiento, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, quiere decir, y el Espíritu de fe se mueve. La vista es limitada, la vista no es poderosa, la vista no tiene sentidos espirituales. Entonces, Pablo nos descubre el tesoro ese que tenemos dentro y nos dice, Corintios, hablen, mexicanos, hablen, gente de Puerto Vallarta, hablen, tenemos que hablar. Y ahí es donde hago otro énfasis. Hay quienes dicen, todos los días me la paso pensando en Dios y todo lo acomodan en su mente. Estoy pensando en Dios y luego dicen, estoy conectado con Él, mi mente tiene buenos pensamientos. El texto no dice eso. El texto dice que la fe tiene que llegar a tu boca. Esa es nuestra diferencia con los demás credos o doctrinas. En la fe del Espíritu se usa la boca.
la boca del cuerpo. Y toda palabra del espíritu de fe que va a poner en la boca es el movimiento que hay en el espíritu de fe. Y es una palabra que pasa por el entendimiento. ¿Sabes una cosa? Cuando la fe habla, la fe entiende. Es una palabra entendida. Es una palabra revelada. Es una palabra de convicción. Es una palabra que guarda su campo de modo que en tal terreno o territorio no hay ninguna duda. Es por eso que el Señor en San Marcos capítulo 11, versos 22 y 23 nos dice, cuando digan, cuando hablen, cuando le hablen háganlo sin dudar. Sin dudar. Santiago lo expuso a los hermanos en toda la dispersión, pero pidan con fe sin dudar. Entonces, San Pablo nos da la doctrina de fe, muy práctica. 4 aspectos ya para concluir. Tu espíritu y la fe. Tu espíritu y la Sagrada Escritura. Tu espíritu y tu mente. Tu espíritu y tu boca. Bien sencillo, ¿verdad? Está claro. Uno ve las relaciones con toda claridad allí. Y ahí está en el texto, en ese texto, apoyado por el capítulo 5, verso 7. Ahí está. Bueno, espíritu somos, espíritu tenemos. ¿Qué anhela nuestro espíritu? Fe. Fe. Y ya entendí que no dice alma de fe, mente de fe, intelecto de fe, raciocinio de fe. No, tampoco dice carne de fe, humanidad de fe. No hay tal cosa. Solo hay espíritu de fe. Y cuando se usa el verbo vivir es relación directa o relacionado con el espíritu. Porque vivimos por la fe. ¿Dónde está el verdadero movimiento? En mi espíritu de fe. ¿Dónde está el falso mover, el falso o el limitado sentir en la vista? En la vista. Entonces, también estos términos son opuestos entre sí. Lo opuesto a la fe no es la duda, es la vista. Anoten eso. Lo opuesto a la fe no es la duda, sino la vista. Entonces, qué hermoso es atender hoy la exposición del texto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Por último, vamos a leer el verso 7 para que arropemos la gloria, la gracia, la grandeza de la vida de fe. Ahora sí, ¿qué dice el texto? Pero tenemos este tesoro. Eso quiere decir que la vista no es tesoro. La fe es el tesoro verdadero. La vista muere, así como nace. La fe es del Espíritu. La fe es del Espíritu. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Pastor, yo quiero hacerme experto en usar el barro. No, el barro es el molde. Toques el molde. Toques el molde, échele perfume, échele gotitas, desodorante, échele
pásele el jabón, el rastrillo, el estropajo. Pero lo que debe usar es el tesoro. Úselo. Use eso. Amén. Esta es la palabra del Señor para su casa. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Tenemos el tesoro. Amén. Bendito sea el Señor.